Hemos leído un texto, creo que bastante conocido. Hoy es domingo de resurrección. Pero ¿cuántas veces celebramos cosas y no sé si somos conscientes de lo que celebramos? Sobre todo el ser humano es muy dado al poder, ¿eh? Y la exhibición de poder parece que nos cautiva, ¿eh? Incluso en el mundo estamos acostumbrados a que los reinos, los gobiernos, las naciones, de vez en cuando hacen exhibición de poder, poder terrenal, entendiendo por poder, porque también habría mucho que hablar de esto, entendiendo por poder eso, el ser más fuerte que los demás. Es muy curioso. A lo que nosotros llamamos poder, a lo que Cristo llama poder. Porque Cristo mostró el poder de Dios muriendo en una cruz y siendo torturado y siendo humillado. ¡Qué diferencia! Pero claro, como la propia palabra del Señor nos dice, el cristianismo entero no tendría ningún valor. Nuestra fe sería vana completamente si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Por una exhibición de poder de Dios para Dios poder decir al final, yo soy el más fuerte de todos. ¿Tú crees que Dios es así? ¿Es esa la imagen de Dios que tú tienes en la cabeza? Es todo lo contrario, hermano. ¿Qué dice en otra ocasión la Escritura cuando dice, esta es la victoria que vence al mundo? ¿Quién se acuerda de ese versículo? ¿El qué? Nuestra fe. No dice nuestro poder, ni siquiera dice mi poder. No, al mundo lo vences con la fe en Cristo, claro, no cualquier fe. Luego, esto quiere decir dos cosas que no sé si a veces lo meditamos, porque también a veces leemos la palabra de Dios y sobre todo los evangélicos. Yo me acuerdo de pequeñito cuando iba a la escuela dominical, aprendemos cosas de versículos de memoria y por supuesto está bien, me parece totalmente adecuado, pero en español decimos también, lo decían yo me acuerdo que tenía un profesor que en la escuela me decía, no te aprendan las cosas como un papagayo, ¿eh? Eso de no, apréndetelo y medita, razona sobre lo que estás aprendiendo. Y cuando razonamos sobre lo que la palabra dice, esta simple frase, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, te está diciendo que al mundo se le puede vencer y que el medio para vencer el mundo es la fe. Creo que está claro, ¿no? Una verdad de perogrullo. Pero ¿lo practicamos o no lo practicamos? El Señor resucitó y es tan importante que si el Señor no hubiera resucitado, realmente todo lo demás no tendría sentido. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, aunque hay varias razones, por el hecho de que si Dios no hubiera resucitado a Jesucristo,
no habría refrendado, no habría atestiguado con un hecho incontrovertible que lo que Cristo hizo y lo que Cristo predicó venía de parte de Dios y es la verdad. Tenía que ser refrendado con un sello que atestiguara: esta es mi verdad. Yo doy testimonio resucitando a Cristo de que este hombre ha dicho mi verdad. Aleluya. Por eso es importante la resurrección. No por elucubraciones mundanas ni de los hombres. ¿Y por qué digo también todo esto, hermanos? Porque, entre otras de las cosas que dijo Cristo antes de morir y de resucitar, está esto que acabamos de leer. Fijaos que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué te da a entender esto? Que el Señor está haciendo aquí una oración por todos los que van a creer, por todo el pueblo de Dios de todas las generaciones. Y antes de seguir, ¿os acordáis? Creo que es en la muerte de Lázaro, algo que dice el Señor cuando va a decirle a Lázaro que salga y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, siempre me oyes. Luego esta oración fue oída por el Padre. Y si Dios siempre oye al Hijo y el Hijo hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, lo que el Hijo le pide, ¿lo va a contestar el Padre? ¿Qué significa eso? ¿No te dice nada? Vamos a, hermano, no nos quebremos la cabeza. ¿Qué nos dice la lógica? Que esta oración va a ser contestada. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el Señor a su Padre? Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ojo, no sé a ti qué te dice esto, pero la unidad del pueblo de Dios no es cualquier unidad. Empezando primero quizás por una cosa. No sé qué imagen tienes tú de lo que es la Iglesia. Y bueno, no quiero empezar a tomar derivadas, pero necesito por lo menos aclarar algunas cosas. Quizás tú piensas que la Iglesia es simplemente una asociación, o incluso pensando que es el cuerpo de Cristo sin más, pero uno está aquí, el otro está allí, uno piensa de una manera, otro piensa de otra, y bueno, no tiene mucha importancia cómo estemos o cómo nos comportemos o qué es lo que seamos. Pero tú crees, y te hago esta pregunta seriamente, contéstatela tú mismo. ¿Tú crees que la Iglesia puede ser cualquier cosa? ¿Puede tomar cualquier forma? ¿Quién edifica la Iglesia? A veces pensamos que somos, bueno, los siervos de Dios, los ancianos, esta gente que son los que controlan y tal. Estamos tan contaminados a veces del mundo que no nos damos cuenta a veces de lo que decimos. El reino de los cielos, empezando por ahí, creo que son palabras de Cristo, no es que sea diferente al reino del mundo.
es que es justo lo opuesto. El Señor dice, ¿vosotros qué observáis en este mundo? Que los gobernantes, los reyes, los que están en autoridad, lo que hacen es aprovechar su poder para servirse de los que están abajo, sacar provechos ellos y a la gente tenerla ahí. ¿Y qué les dice el Señor? Pero entre vosotros no va a ser así. ¿Tú quieres ser grande en el reino? Sí. Perfecto. Hazte siervo de todos. Sirve a todos. Estamos a veces tan contaminados con los conceptos del mundo que hacemos una cosa, y ahora entraré un poco más en detalle después, que no nos damos cuenta, que es coger conceptos mundanos y trasladarlos a las Escrituras. Y no sabéis la de problemas que trae esto. Porque claro, hay una mezcla. Pero cuando hay mezcla entre lo diabólico y lo santo, Dios lo rechaza. Eres tibio y te vomitaré. No deis lo santo a los. Lo santo es santo. Lo santo es para Dios. Y al César le das lo que es del César. Pero no me mezcles al César con Dios. Haz una separación. Los asuntos mundanos para el mundo. Los asuntos de Dios para Dios. Aleluya. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque la unidad de la Iglesia, bueno, primero os recomiendo, no voy a entrar en todo, pero os adelanto, que os leáis Efesios 4. Hay una unidad base en la Iglesia, digamos, que es que una sola fe, un solo bautismo, dice, pero luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice muchas cosas importantes, pero recalco un par de ellas. Dice todos, no dice unos cuantos, porque somos un cuerpo y el cuerpo tiene que estar unido. Y todos dependemos de todos y todos nos edificamos a todos. Entonces, el sentido de cuerpo, que a veces lo perdemos, es muy importante, porque nos necesitamos unos a otros siempre alguien, Dios lo puede utilizar para aportarte algo y edificarte. Porque la edificación, que era lo que os decía antes, sobre esta piedra, ¿quién edificará la iglesia? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Corintios, que estaban cuando hacían apartaditos? No, yo soy de este, yo soy del otro. Y el apóstol Pablo le dice, pero ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? No os dais cuenta, no entendéis, no habéis captado todavía la idea. Yo sí, ¿yo qué he puesto? Bueno, he puesto 4 piedras, muy bien, pero ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que ha muerto por ti? ¿Quién es el que suministra el Espíritu Santo para que todos podamos mamar y chupar de ese Espíritu? ¿No es Cristo? Entonces, ahora tú me dirás, y te voy a dar la razón, César, llevamos no sé cuántos años
y aquí cada uno va a su bola, como dicen ahora. Hay denominaciones para todos los gustos, como algunas veces os habrán preguntado. ¿Y quién dice la verdad? ¿Verdad? Menudo gazpacho. Y tenéis razón. Pero yo te hago otra pregunta, tú te la contestas. ¿Eso es obra de Dios o de los hombres? De los hombres. Empecemos por ahí. Segundo, nuestra unidad o la unidad del cuerpo de Cristo depende de nosotros. ¿Os acordáis de la famosa estatua que vio Daniel? Daniel nos dice que vio una estatua, la cabeza de oro, el pecho creo que era de bronce, me parece, ¿no? Las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de barro y en parte de hierro. ¿Y os acordáis qué comentario le hace el ángel cuando le interpreta lo que significaba los pies? Dice, el problema de este imperio es que igual que el hierro no se mezcla con el barro, porque son naturalezas distintas, en la época de este reino se van a juntar, se van a unir por medio de alianzas humanas. Y las alianzas humanas producen un tipo de conjunto que no es fuerte. ¿Por qué? Porque son naturalezas distintas. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que ellos sean uno, ¿cómo? ¿De qué manera? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno, no de otra forma. ¿Y cómo son uno el Padre y Cristo? Mirad, sigamos leyendo. Si está todo en la palabra, no hay que tampoco volverse muy... Dice, oh Padre, espera, que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No lo entendéis? ¿Está claro? Yo en ellos, Cristo en nosotros. Tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta es la unidad, este es el tipo de unidad del que Cristo está hablando. Tú me dirás, César, eso es imposible. Y yo te digo, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Te recuerdo algo que dijo Jesús. Para los hombres es, pero para Dios no sé cómo, cuándo ni de qué manera, pero algún día Dios contestará esta oración de Jesucristo. Y cuando Dios conteste esta oración de Jesucristo, el mundo verá lo que no ha visto hasta ahora. El mundo va a ver una manifestación, llamémosla así, no me gusta mucho la expresión, pero creo que me entenderéis, una manifestación colectiva de Cristo. El mundo va a ver a Cristo en nosotros, que va a ser una obra sobrenatural, evidente.
pero Dios no miente. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Para que esto sea posible, hay algo que a nosotros sí nos corresponde hacer. Y era un poco lo que tenía más que nada en mi corazón, porque Dios siempre, Él lo ha establecido así. Podía haberlo hecho de otra manera, pero Dios siempre ha querido contar con nosotros. Dios podía incluso evangelizar el mundo entero, incluso darse a conocer haciendo algo espectacular, que quizás es lo que a más de uno le gustaría, y decir: aquí estoy, y ahora me tenéis todos que adorar. Pero eso no es como Dios obra. Primero, porque Dios tiene una naturaleza humilde, y Dios no busca, y esto espero que se te grabe bien en un día como hoy, Dios no busca tu adoración para decir: es que el único digno, potente y tal soy yo. Dios busca tu adoración igual que una madre busca que el hijo se le acerque y le bese, porque es un signo de que ese hijo la ama. La adoración a Dios es un signo visible de que le amamos, de que es importante para nosotros, de que le valoramos en nuestra vida. Por eso la palabra dice, y veis cómo toda la palabra concuerda cuando la une el Espíritu de Dios, que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? Porque está percibiendo el amor de esos corazones. Y por eso además busca una alabanza genuina. Por eso le dice al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero yo percibo que su corazón está lejos de mí. Por eso no me valen sus ceremonias, porque yo puedo percibir la hipocresía. Y yo lo que quiero no es eso. Yo no quiero una gran parafernalia, que me montéis unas ceremonias impresionantes, eso a mí me da igual. Yo quiero ver vuestros corazones. Yo quiero percibir que de verdad me amáis. Amén. Y para llegar a eso, cuando el Señor incluso viene la primera vez, o como termina, por ejemplo, el último libro del profeta Malaquías, dice: antes de que venga el Señor, yo voy a hacer algo, dice el Señor. ¿Os acordáis de qué es lo que dice? Voy a enviar ¿a quién? Al profeta Elías. ¿Y cuál va a ser su misión? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y el Señor dice que ese Elías, en la primera venida, ¿era quién? ¿Os acordáis? Alguien que iba vestido de pelo de camello. Juan el Bautista. Juan el Bautista, sí. ¿Por qué es necesario que venga Juan el Bautista, hermanos? Y aquí entramos directamente en lo que más me importaba en el día de hoy, porque es algo que nos concierne a todos. Si Dios viniera ahora mismo, por ejemplo, en la segunda venida, sinceramente, con el corazón en la mano, no me lo contestes, contéstatelo tú. ¿Cuántos se van con él? Como nos descuidemos, en esta mano caben todos los que se van.
He aquí yo envío el mensajero que prepara el camino delante de ti, dice la Escritura. Cuando incluso Israel estuvo en el desierto, ¿os acordáis antes de que el Señor se manifestara y diera los mandamientos, incluso qué le dice a Moisés? Dile al pueblo que se prepare, se santifique. Hay que hacer una obra de preparación, hermanos. Porque el Señor dice, velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. Tenéis que preparar vuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, seamos claros, la contaminación que tenemos ya del mundo, incluso a veces en las iglesias, que es triste, es de tal calibre que yo no sé por qué no estoy, Dios me libre, el Señor sabe, pero hablando en términos generales, ¿cuántas cosas de las que aquí se dice estamos cumpliendo? Y ya no digo en la sociedad. ¿Vivimos realmente conforme a lo que el Señor espera de nosotros? Yo creo, mirad, incluso voy a poner un ejemplo, no me gusta mucho hablar del tema político, pero creo que nos puede aclarar algunas cosas de lo que quiero decir, a dónde quiero llegar. Creo que ya ha salido por ahí un partido que parece ser que tiene una ideología de tipo cristiano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Fiel o Fidel o algo así. Bueno, es lo de menos. ¿Cuánta gente creéis que los va a votar? Y me diréis, bueno, ¿y por qué? ¿Tú crees que eso puede avanzar? En el fondo no es difícil entenderlo. La gente, cuando tú observas los comportamientos y ciertas cosas, ¿por qué hay ciertos partidos que tienen mucho éxito y otros partidos que prácticamente nadie los quiere? Incluso aunque a veces puedan tener hasta ciertos postulados por lo menos razonables, ¿no? Pues es muy sencillo, no es tampoco tan complicado. La gente quiere que le solucionen los problemas, sobre todo de índole económico especialmente, pero que no le hablen de cambiar sus vidas, ni que le hablen de responsabilidades, ni que le hablen de las consecuencias de sus actos. Hoy, por ejemplo, ya ni se habla. El tema divorcio. Hoy la gente se divorcia como si... ¿Y qué más da? Me busco otra, me busco otro. No solucionan ningún problema, lo único que van hoy en día cada vez hay más. Por ejemplo, mujeres que tienen 3 o 4 hijos, cada uno de uno distinto. No ha solucionado su problema en su vida, sigue sin ser feliz, pero cree que ha ido resolviendo los problemas. No ha resuelto nada, te has complicado más. Pero es lo que el mundo quiere. Y a veces lo peor es que hasta entre los cristianos nos contaminamos. El aborto, por ejemplo. ¿Os acordáis cómo empezó el tema? El aborto, hubo una época, aunque hoy parezca mentira, que era un delito. Y se empezó por decir, vamos a despenalizar el delito. Va a seguir siendo un delito,
pero vamos a quitarle la pena. En 3 supuestos, si os acordáis, ¿no? Caso de violación, caso de no sé qué, bueno. Hoy, en el Reino Unido creo que ya se ha aprobado y aquí supongo que vamos camino de ello. Hoy el aborto se quiere convertir en un derecho. Y en el Reino Unido parece ser, por lo que he oído, si no estoy mal informado, ya se ha aprobado que va a ser un derecho hasta el momento antes de nacer. Imaginaos. Y lo vamos a ir considerando normal. Escuché una vez el testimonio, no sé tampoco, porque tampoco te puedes fiar a veces de todos los testimonios que escuchas por internet, de un médico que era abortista y dejó de serlo porque viendo lo que veía, una vez la gota que le colmó el vaso fue una mujer que le llegó una ejecutiva y le dijo, mire, quiero que me haga un aborto. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tal? No, mira, es que tengo que hacer un viaje, me tengo que ir a Europa, porque esto era en América, un país de América, y no puedo ahora estar embarazada, no me puedo permitir, quítamelo que me estorba. Y aquello se ve que le impactó, porque claro, se ve que él parece ser que todavía pensaba un poco, aunque yo no sé, porque siendo médico, que me digas que alguien que no es médico no sabe lo que es un aborto, vale, pero que un médico no tenga claro lo que está haciendo, a mí no me lo van a hacer tragar. Porque tú sabes que un aborto, hablando claro, es un asesinato con tortura. Sí. Con tortura. Porque si has visto, por ejemplo, la misma película esta que hay, ¿cómo se llama? Unplanned. No planeado, no planificado. Pues ahí claramente te dice lo que es y te dice cómo el niño le mete las pinzas esa a la mujer y lo va sacando a cachitos. Porque eso es un aborto. O sea, una auténtica salvajada. Entonces, la gente ya empieza a tomarlo como normal. Y a veces lo peor, lo que quizás más me duele a mí, es que en las iglesias también parece que empezamos a tomarlo como normal. ¿Cuál es la labor de Juan el Bautista? Y lo que hoy necesitamos también para preparar el camino. Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Juan el Bautista incluso le dice a los escribas y fariseos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O dicho de otra manera, ¿os creéis que os vais a librar de la ira de Dios porque hacéis el ritual del bautismo? Si no lo haces sabiendo lo que haces y si no eres consciente de lo que estás haciendo, el ritual no te vale de nada. No te vale de nada. Porque Dios mira el corazón. Dios no mira lo externo. Y lo que tenemos que empezar a hacer, por ejemplo, como iglesia, es a poner en práctica algo que el Señor dice también al pueblo de Israel. También creo que es en Isaías, no me acuerdo, ya la memoria me falla mucho. Dice, mirad atrás, mirad de dónde habéis caído. La misma Biblia y la historia, que también la olvidamos a veces, esto mismo que hemos hablado de la estatua que vio Nabucodonosor y que le interpreta Daniel, son imperios. Imperio babilónico, imperio medo-persa, el imperio romano. ¿Dónde están esos imperios? ¿Cómo han caído esos imperios? La famosa, hay hasta una peli que se llama, creo,
la caída del Imperio Romano. ¿Qué derrumbó al Imperio Romano? ¿Que lo invadieron? ¿Que vinieron ejércitos más poderosos? No. Se derrumbó desde dentro. Cuando la corrupción, la falta de moralidad, la falta de seguir la palabra del Señor es la que sobreabunda, todo se viene abajo. Y al revés también la historia está llena. ¿Qué ocurre cuando nace la Iglesia? Lo que estaba alrededor, donde nace en el Imperio Romano, el poder que tenía aquello. 120 hombres, no tenían ni internet, ni tenían coches de carrera, ni tenían nada, ni camiones, ni nada, la mayoría iban andando, gastando sandalias, pero como dice el apóstol Pablo, yo he llenado del Evangelio todo lo que se conoce. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque Dios es poderoso. Pero lo ha llenado de todo el consejo de Dios. Incluso reúne a unos ancianos en Mileto, ¿os acordáis en el libro de los Hechos? Y les dice, ojito, ojito porque el Espíritu me ha mostrado claramente que de entre vosotros se van a levantar lobos que van a devorar al rebaño. Hermanos, ¿cuál es la primera labor que tenemos que hacer para preparar el camino al Señor? Porque vamos a ver cosas gloriosas, creo sinceramente. No sé cuándo ni cómo, porque solo el Señor conoce, pero el Señor va a cumplir todas sus promesas. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Volver a la palabra, volver a las raíces y observar qué tenemos que hacer. Bueno, el Señor nos da las claves. ¿Cómo dice el Señor que los conoceremos? Por sus frutos. Examinemos los frutos que está dando ciertas cosas. Lo que es de Dios, ¿qué trae? ¿Bendición o maldición? Por ejemplo, como he dicho antes, hoy la gente se divorcia y se vuelve a casar y vuelve a hacer como si nada. ¿Está la iglesia más bendecida por eso? No solo la iglesia, las personas están mejor, tienen menos depresiones, menos violencia, menos irascibilidad, están más centradas. Podríamos coger muchas otras cosas. ¿Cómo vivimos en la comunidad? Pastor, yo soy el pastor, a mí no te me acerques, que soy la máxima autoridad. A mí por eso no me gusta, aunque cuando se entiende, según me dijo uno que sabía inglés, en el original está bien dicho la palabra líder, pero no me gusta, porque líder parece ser que en el original, en el inglés, es el que va delante y los que van detrás le van imitando. No está mal, pero me gusta más la palabra siervo, que es la que pone, no te creas nada, aunque seas. Dios es el importante. No te preocupes, que Dios te respaldará en lo que te tenga que respaldar, pero tú nunca te consideres más que los demás. Tenemos que examinar los frutos que estamos recogiendo.
a nivel de iglesia y a nivel de sociedad, pero en este caso y tal día como hoy me preocupa más la iglesia. ¿Qué estamos recogiendo? Y miremos qué hemos sembrado. Y empezaremos a entender, como dice el profeta, dónde empezamos a caer y a desviarnos, para que podamos corregir. Porque Dios no va a poder desarrollar todo su plan. Y aquí no se libra nadie, hermano. Esto no es solo para siervos, porque además, entre otras cosas, yo creo que siervos de Dios somos todos en alguna manera. Pero lo importante aquí, hermanos, es que cada uno tendremos que hacer nuestra parte. Pero para que Dios nos pueda utilizar, tú tienes que estar en las condiciones adecuadas. Si tú solamente vas a hacerle caso a Dios en unas cosas y en otras no. Si tú consideras que la vida cristiana es hacer 4 ritos, 4 cánticos, 4 cosas y ya está, simplemente por lógica, ¿qué puede hacer Dios contigo? Si ni siquiera prestas atención, si ni siquiera dejas que la palabra cale, y no solo que cale. Hay otro versículo también en Juan que dice, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, ¿qué significa permanecer? Permanecer es que no solo vas a estar un momento y luego te sales. Permanecer es que estás en el sitio que tiene que estar permanentemente. Eso es lo que Dios quiere. Y veremos. Y termino con esto, podríamos decir mucho más, casi se podría hacer un seminario alguna vez. A lo mejor le pido a Estefan que prepare un buen seminario un día de esto. Claro, pero se podrían decir muchas cosas al hilo de esto, pero hermanos, tenemos que empezar a tomarnos en serio la palabra del Señor y a ver de en dónde empezamos a desviarnos para saber qué tenemos que empezar a corregir, a cambiar. Mucha gente piensa que, por ejemplo, hablando socialmente, lo que he dicho antes, por eso he puesto, creo que era el ejemplo que mejor podía reflejar el tema de los políticos, que con cambiar 4 tácticas, a lo mejor económicas o tal, el problema se soluciona. No, hermano. Hay problemas sociales que tienen raíces morales, raíces éticas, raíces que afectan a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son opcionales, son mandamientos. Y no son solo para la iglesia le guste al mundo, no, porque el mundo está condenado porque está aparte de la gracia de Dios. Pero los mandamientos son para todos. Y a Dios le importa un pimiento lo que tú opines de sus mandamientos. Son mandamientos dados por Él y punto. Que a veces también lo olvidamos. ¿No te gusta lo que Dios dice? Péleate con Él. No eres tan listo, porque hay gente por ahí, conozco incluso, que cogerían a Dios y le darían, mira, Dios, estás equivocado, tienes que hacer esto así, asado y de la otra manera. La soberbia es muy osada, pero no significa que tengas razón. De hecho, yo no sé cómo tú ves al mundo. ¿Ves que vamos a mejor? ¿Ves que los problemas se están solucionando? ¿La gente es más feliz? ¿Estamos más tranquilos? ¿El futuro está más...? Pues hermanos, empecemos a desdoblar la cosa y a meditar qué cosas
no nos están yendo bien y pidámosle si lo necesitamos incluso luz al Señor. Porque el Señor ha resucitado. Y la cosa no se va a quedar así. ¿Sabéis? Mira, ahora me ha venido, con esto termino ya, pero una de las plagas que el Señor mandó a Egipto, ¿sabéis qué era? Que iban a venir tinieblas sobre toda la tierra. Pero había un sitio especial donde no iba a haber tinieblas. ¿Sabéis cuál es? En las casas de los israelitas. El mundo entrará cada vez más en tinieblas, pero el que verdaderamente es de Dios, ese tendrá luz. Aleluya.